También el cineasta Pedro Almodóvar, el padre del primer ministro británico David Cameron, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y más de 128 políticos y funcionarios de alto rango a nivel mundial. La creación de estas sociedades no es ilegal en sí misma, es más, tener dinero en el extranjero es algo perfectamente legal si así lo es su procedencia y declaración. Como apuntan desde el diario The Guardian, hay empresarios que invierten en paraísos fiscales para blindarse ante el crimen, la confiscación, la inestabilidad política, la represión monetaria o la inflación. El problema es cuando se hace para blanquear, para ocultar el dinero negro. Y peor aún es la hipocresía de personas como Pedro Almodóvar, que defiende en su país un marco altísimo de impuestos, mientras que por detrás guarda su dinero en naciones con un régimen tributario mucho más atractivo. ¿Qué son los papeles de Panamá? ¿A quién afecta? ¿Quién tiene su dinero en este paraíso fiscal? ¿Es legal enviar nuestro dinero a este tipo de sociedades? A todas estas preguntas trataremos de dar respuesta a lo largo de este bloque especial informativo. Comenzamos ya. Caras muy conocidas como la de Pilar de Borbón, tía de Felipe VI, presidenta de la Sociedad Panameña Delantera Financiera. Creó esta empresa en agosto de 1974, cuando su hermano Juan Carlos tomaba las riendas del Estado, y justamente se disolvió 5 días después de esta imagen, la toma de posesión de Felipe VI. ¿Casualidad? Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, los señalados en el mundo del cine, gestionaron como apoderados la sociedad Glen Valley Corporation, registrada en Islas Vírgenes, activa desde 1991 al 94, que casualmente coincide con los mayores éxitos de taquilla del director español. El fútbol también tiene a su particular protagonista, el jugador del Barcelona, Leo Messi, y su padre, accionistas de la sociedad Megastar Enterprises, aún activa. Adquirieron esta empresa horas después de que Hacienda le imputara precisamente por evadir 4 millones en impuestos, ocultando sus ingresos en una red societaria. Y más fútbol. La Real Sociedad utilizó sociedades opacas y cuentas en paraísos fiscales para pagar a sus mejores futbolistas, al menos entre 2000 y 2008. En el mundo empresarial, Micaela Domenech, mujer del comisario europeo Miguel Arias Cañete, y 11 miembros de su familia aparecen como autorizados en Rinconada Investments desde 2005 y hasta 2010. Una filtración que salpica a otros 140 líderes políticos internacionales, como Putin o el primer ministro de Islandia, al que se le preguntó por sorpresa durante una entrevista en la televisión pública sueca. Le preguntaron por la sociedad Pantalla, que figura en los documentos filtrados y que el político formó junto a su esposa. Del desconcierto inicial, el primer ministro pasa a sentirse molesto con el periodista, hasta que se levanta, como ven, y abandona la sala, dando la entrevista por concluida. Estos son los resultados de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, formado por 370 periodistas de 78 países. Pues saludamos ya a nuestros invitados. Sigue con nosotros el periodista Eduardo García Serrano. Eduardo, hola de nuevo. Hola de nuevo, Beatriz. Nos acompaña también, un placer el nuestro, nos acompaña también el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra. Señor Fuster Fabra, buenas noches, que me como la mitad de su apellido, con las prisas. Y Guillermo Rocafort, economista y abogado. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, pues si le parece, empecemos por el principio. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es un paraíso fiscal y qué es una sociedad offshore? Señor Rocafort, que nos lo va a explicar. Bueno, un paraíso fiscal se caracteriza por ser un territorio geográfico en el cual hay una opacidad informativa, no ceden datos de las personas que tienen ahí cuentas domiciliadas, y luego pagan impuestos cero o nominales. Es el secretismo y la ausencia de pagos de impuestos. Una sociedad offshore es una sociedad mercantil que se crea en un paraíso fiscal. Se llama offshore porque está fuera de alguna forma de los circuitos habituales de la economía, y más en el caso verdaderamente sangrante de Panamá, en el cual uno puede constituir una sociedad sin aportar ni una unidad económica, a través de un testaferro y con 0 euros, 0 dólares o lo que allí rija. Con lo cual, y ya lanzo una primera andanada, ¿cómo es posible que en el 2011 Zapatero firmara un convenio de intercambio de información fiscal con Panamá, cuando es, digamos, dentro de los paraísos fiscales el más repudiado de todos, incluso por la OCDE, que ha legalizado la gran mayoría? Pues por la obra del Canal de Panamá. Ahí estamos. Ahí estamos. A cambio de la obra, de la concesión de la obra del Canal de Panamá. O sea que el gobierno de España es un apoderado de un consorcio de empresas. Pues efectivamente. Claro. Señor Rocafort, ¿cómo se crean esas sociedades offshore?
¿Qué tiene que hacer una persona, no por dar la clase, pero para saber cómo ha sido el modus operandi? Hay todo tipo de facilidades, con un simple correo electrónico, con una llamada telefónica. Ya digo, es que se hace a través de testaferros y sin aportación económica. No hace falta ni siquiera transferir, ni una transferencia económica. O sea, lo de Panamá, dentro de los paraísos fiscales, es, digamos, el más grosero, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y esto es legal o es ilegal? Vamos a ver, desde luego, bajo el punto de vista de la legislación española, al haber firmado ese convenio de intercambio de información fiscal, aquí España está seriamente comprometida, muy seriamente, y está en el punto de mira ahora mismo de todo el contexto internacional, ¿no? Pero no es ilegal. Vamos a ver, siempre y cuando esté declarado, o sea, tiene que estar declarado. Y también tiene que haber habido un tráfico de información fiscal por parte de las autoridades panameñas que, por lo que he oído en los medios de comunicación, no se ha realizado. Pero si en muchos casos no es ilegal, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera? O sea, ¿por qué son relevantes estos papeles, por un lado? ¿Y cuándo es legal y cuándo es ilegal llevarse dinero fuera de España, señor Fuster Fabra? Bueno, relevante el caso, yo creo que ha sido vamos a llamarlo en términos coloquiales, un bombazo. Estamos frente a 11,5 millones de documentos que quintuplica y multiplica muchísimo más los documentos que se en Wikileaks, por ejemplo, o en la lista Falciani. Y nos hemos encontrado además una globalización en cuanto a los delitos económicos que en España hemos ido viendo, y además cada jueves repasamos prácticamente respecto a lo que es el penal económico y lo que es el blanqueo de capitales, la corrupción transnacional, y nos encontramos que precisamente esta lista nos demuestra que no está exento absolutamente nadie, desde grandes personalidades, autoridades, políticos, futbolistas, deportistas, todo el mundo está implicado porque de una u otra manera está buscando la posibilidad o la capacidad de pagar menos impuestos, que al final esto es el delito, que es lo que se persigue en cada uno de los países. ¿Y dónde estaría esa frontera entre lo que es el blanqueo y lo que está permitido hacer? Está delimitado en cada uno de los ordenamientos de los países que están afectados. Es decir, si en España uno tiene que tributar porque desarrolla su actividad económica en España y tiene que seguir unas reglas del juego que están bien predeterminadas por el Ministerio de Hacienda y por nuestra ley tributaria, debería tributar aquí. No tiene que utilizar tretas o triquiñuelas o según qué artimañas para, a través de una sociedad, camuflar esos ingresos, camuflar esas aportaciones que está recibiendo y por ello no tributar. Y por centrarnos en el caso concreto de España, ¿qué es lo que sí está permitido? Porque no es ilegal que una persona decida tributar en otro país siempre y cuando lo declare, ¿no? ¿Hasta qué cantidad está permitido? ¿Cómo está regulado? El problema de todo esto es que las cantidades que se están manejando y que obviamente por parte del Gobierno ya ha informado que va a empezar a moverse y a investigar todos estos documentos y la cantidad de flujo de capitales que ha habido al exterior, pues son las que hay que predeterminar y ver exactamente qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué es ilegal? Pues obviamente tener una sociedad en Panamá no es ilegal per se. Se puede tener una sociedad en Panamá. El problema es que esa sociedad no está destinada para una actividad reglada, en este caso. Por ejemplo, en España, si uno tiene una actividad y desarrolla su negocio aquí, no tiene por qué tener una sociedad para facturar menos, para facturar lo mismo, pero pagar menos impuestos, como puede ser en otro Para que nos quede claro, ¿todos los nombres de las personas que han aparecido en esos papeles entonces han cometido un delito, sí o no? Habrá que estudiarlo caso por caso, pero si obviamente tienen una actividad en España y no han declarado esos ingresos a través de empresas pantalla, a través de empresas interpuestas y testaferros, como muy bien ha comentado nuestro contertulio, pues obviamente es una realidad. ¿Y qué delitos serían esos? Estamos hablando de delitos fiscales, blanqueo de capitales, y a partir de ahí podríamos ampliar muchísimo más, porque recuerde que el blanqueo de capitales es por un dinero de origen ilícito. Y no tiene que ser solamente el dinero de origen ilícito fiscal, es decir, por no pagar impuestos, sino que pueden entrar variables muchísimo más grandes y delitos mucho más grandes también. Ahora abordaremos el asunto del origen. Eduardo, la discusión que hemos tenido a lo largo de todo el día en la redacción es que no es ilegal en muchos casos. A tu juicio sí es inmoral. ¿Por qué? Absolutamente inmoral. Esto es el paradigma de la atrocidad que supone el capitalismo neoliberal financiero llevado a sus últimos extremos. Porque este tipo de sociedades, este tipo de dineros, primero, no tributan y segundo, no producen ni un solo puesto de trabajo. Ni un solo puesto de trabajo. Aquellos que estamos educados, gracias a Dios, en la función social del capital, en la función social de la empresa, que crea trabajo, que aporta beneficios, que crea riqueza, que distribuye prosperidad al mayor número de ciudadanos posible. Creo que en esto estamos de acuerdo todos los de la mesa, incluida Beatriz Rojo. Bueno, pues este tipo de sociedades, este tipo de chiringuitos, que son perfectamente legales, al parecer, primero no cotizan y segundo no crean ni un solo puesto de trabajo. Es
el capitalismo por el capitalismo, cuya única función es generar mucho más dinero sin revertir ni un solo céntimo en impuestos y sin crear ni un solo puesto de trabajo. ¿Será legal? Perfecto, perfecto. Si de mí dependiese sería ilegal. Pero es absolutamente inmoral. Y no me vale que alguien diga, es que es perfectamente legal. Claro, claro. La legalidad vigente, la de ahora y la de hace años y la de hace siglos, ha amparado, y aquí tenemos a un penalista, infinidad de ilícitos morales. Con la ley en la mano se pueden perpetrar infinidad de ilícitos morales en lo social, en lo laboral, en lo económico y en lo financiero. Bordeando esos límites legales, incluso saltándotelos un poquito, se incurren en ilícitos morales que revierten en el empobrecimiento de las naciones. Porque todos estos que se han llevado el dinero fuera, ¿sabéis lo que hacen? Llevándose esas ingentes cantidades de dinero fuera, legalmente, por supuesto, legalmente. A ver si ellos van a estar en libertad y a mí se me escapa un adjetivo y voy para adelante. Mientras ellos están en libertad llevándose a sacas el dinero a paraísos fiscales. ¿Sabéis la primera conclusión de lo que hacen? Descapitalizan financieramente a sus naciones, empobrecen a sus naciones. Se dice, es que en España se pagan muchos impuestos. A esto queríamos llegar. Que alguien quiera huir del infierno fiscal de países como España, Holanda o, bueno, ya el máximo exponente es Suecia, es comprensible hasta cierto punto. Gente que a lo mejor tiene que dar al Estado hasta el 50% de sus ingresos. Mira, es normal que empresarios no quieran constituir sus empresas en países donde tienen que tributar pues muchísimo más que en otros. Eso es un consuelo para cándidos y futuros evasores. Y gente que está pensando en... Vamos a ver, esta gente que se lleva ese dinero fuera, se lo llevaría aunque en España no se pagasen impuestos. O aunque el sistema fiscal español fuera ridículo. O sea, aunque tuvieran que pagar un 0,00001% de lo que ingresan, bueno, se llevarían el dinero fuera, porque lo que no quieren es pagar impuestos. O sea, que se pagan muchos impuestos en España, que tenemos un régimen fiscal confiscatorio, es evidente. Es evidente. Que el ministro de Hacienda español es una suerte de sheriff de Nottingham, que nos está crujiendo a todos, es verdad. Pero eso no justifica, por sí mismo, que te lleves el dinero. Porque además, insisto, y esto ya es un juicio de valor por mi parte, toda esta tropa se hubieran llevado el dinero exactamente igual, aunque aquí se pagasen unos impuestos equivalentes a los de Ruanda. Aún así se llevarían el dinero fuera, porque lo que no quieren es pagar, porque su objetivo financiero es la codicia, per se. Tener más sin crear nada y sin pagar absolutamente nada. Rocafort, ¿coincides con Eduardo? Sí, vamos, la verdad es que... Inmoral. Digamos, hay un proceso en las últimas décadas, sobre todo en Occidente, de degradación de la economía, que va aparejado de un enriquecimiento exponencial de una minoría elitista. Es decir, estamos hablando, todos los años se publica la lista Forbes, y Carlos Slim, Amancio Ortega, Bill Gates. Parece que cuando la publican tenemos que dar palmas con las orejas, porque tenemos un español ahí. Sí, pero esos hacen cosas. ¿Qué hace Pilar de Borbón? Bueno, déjame que continúe. Bill Gates, Amancio Ortega y estos que has citado hacen cosas, reparten trabajo. Reparten prosperidad, crean empresas. Moralmente no es ¿Pero bueno. qué hace Pilar de Borbón? No es bueno que haya una concentración de la riqueza en las personas, porque realmente eso produce una fractura de la sociedad. Y ahora mismo hay un proceso, como digo, histórico, que estamos viviendo en Europa, pues de despoblamiento, de empobrecimiento, mientras esas grandes riquezas se acumulan en estas personas, con lo cual al final vamos a encontrarnos con que volvemos un poco a la fase prerromana o casi romana en un primer estado, ¿no? Es decir, unos siervos de la gleba y una nobleza que está forrada hasta el tuétano. Una nobleza, querido Eduardo, si me permites, que también especula, que compra inmuebles, que compra acciones, que compra sociedades, que invierte en bolsa. Es decir, no todas esas personas que he nombrado son personas, digamos, de una intachable conducta en lo que es la creación de impuestos y cotización de contribuciones a la social y pago de impuestos. Ojo, ¿no? Porque va un poquito aparejado, son distintas economías. Entonces, es este proceso que estamos viviendo en el cual este tipo de paraísos fiscales actúan como válvulas de escape. Porque hay que reconocer, lo digo yo como fiscalista,
que las estructuras financieras, fiscales que se crean son las risas, es un chanchullo. Es decir, al final, la conclusión que sacas, y con muchas multinacionales que hay en España, en el sector de la informática, etcétera, etcétera, es que no pagan impuestos, se llevan todos sus beneficios pues a Luxemburgo o a Panamá o a las islas de Caimán y no pagan impuestos. O a Gibraltar. O a Gibraltar. O los Puyol Andorra, que nosotros estamos además con el agravante que nosotros lindamos, decía Ruiz de Alda, que España linda con una vergüenza al sur llamada Gibraltar. Pero hay que decir que lindamos con dos vergüenzas, que son Gibraltar y Andorra, que son auténticos agujeros negros. Entonces lo que ha dicho Eduardo de la descapitalización es así. O sea, la gente ve las noticias y dice, bueno, fíjate, los papeles de Panamá, eso tiene una trascendencia directísima en la vida de las personas. Es que nuestras condiciones económicas y sociales se están degradando por momentos. Entonces la gente no se da cuenta de la importancia que tiene este tema de los paraísos fiscales. ¿Cómo se soluciona? Pues Gibraltar cerrando la verja, en Andorra cerrando la verja, y ahí todo paraíso fiscal se le aísla. Y ya veremos cómo sale el dinero de ahí, porque el dinero lo que busca ahí es estabilidad. Y no se irá de los paraísos fiscales hasta que no agitemos el avispero y hagamos que salgan ese dinero por la vía de desestabilizar esos paraísos fiscales, porque está haciendo muchísimo daño. Cientos de millones de desempleados. ¿Sabéis cuándo se ganaron los paraísos fiscales? A raíz de la crisis del año 29, del crack bursátil de Wall Street. Que entonces se instalaron en Suiza y en Luxemburgo buscando estabilidad. El mensaje sería desestabilizar esos paraísos fiscales. Pero ya veremos como el señor Montoro y el señor Rajoy y la Comisión Europea lo que será ponerle trapos calientes, mensajes grandilocuentes a la sociedad de que vamos a investigar y al final... Y ofrecer una amnistía fiscal. Eso así empezó Rajoy. Otra amnistía la segunda legislatura de Rajoy tiene que empezar con esta amnistía fiscal. Es que está cantado, parece que está todo preparado. Bueno, pues la opinión de la mesa ha quedado clara, pero ¿es moral o es inmoral sacar el dinero de nuestro país? Conectamos con la redacción, allí se encuentra el analista político Román Cendoya. Román, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Si el problema no es si es moral o inmoral sacar el dinero de España, el problema es si es legal o ilegal. Sacar el dinero de España es legal, siempre que se haga conforme a los trámites que están establecidos y con la transparencia debida. Es más, la obligación de las empresas y de las compañías es buscar el óptimo para su financiación y para su fiscalidad, en el que en muchos países como este tiene carácter confiscatorio. ¿Cómo no van a tener en Panamá, por ejemplo, las empresas del IBEX 35, todas sociedades y cuentas bancarias? Estamos haciendo el canal de Panamá, hemos hecho el metro de Panamá, se está haciendo la ciudad sanitaria, el oncológico, el hospital del niño, infraestructuras de energía. La mayoría de las empresas españolas grandes están todas ubicadas en Panamá. ¿Pero qué se quiere? ¿Que paguen a los proveedores las facturas y los contratos desde las sucursales de Moratalaz o Madrid? Las tendrán que pagar desde el sitio, que es como se tienen que hacer las cosas para optimizar las obras. ¿Es tan inmoral o inmoral el sacar el dinero de España como el esconderlo en España? Y además es un criterio que es fundamental de cara al Estado, es la legalidad. Si se ha hecho de manera legal, bien hecho está. Si se ha hecho de manera ilegal, sea en España o fuera de España, mal hecho está. Lo que pasa que una cosa que nos tendremos que plantear los medios de comunicación es si estamos informando bien sobre los papeles y la información que está llegando, porque en el mismo saco se está metiendo lo ilegal con lo legal y a todo el mundo se le está haciendo un traje a medida por tener el dinero fuera del país en el que está. Cuando muchos trabajan fuera, muchos tienen cuentas fuera, están perfectamente legalizadas y declaradas y están en el absoluto estricto Estado de Derecho y por eso no se les debe criminalizar nunca. Y eso es un papel en el que los medios de comunicación tenemos que hacer una autocrítica por cómo se está informando. Muchísimas gracias, Román. Eduardo, creo que quieres contestar a Román, ¿no estás de acuerdo con lo que ha dicho? No, en absoluto, en absoluto. Estoy en absoluto desacuerdo con lo que ha dicho mi querido Román Cendoya, porque soslaya la moralidad como quien se quita un pelillo que se le ha caído sobre la chaqueta. Lo moral no... Lo importante es que sea legal. Vamos a ver, toda legislación que no tiene una base moral musculada, fuerte, honda y profunda es indecente. Vamos a ver, querido Cendoya, la esclavitud era perfectamente legal. Perfectamente legal. Estaba reglamentada.
Estaba reglamentada en la captura de los hombres, en el embarque de los esclavos, en la venta de los mismos. Había una lista de precios de lo que valía un esclavo según su altura, estructura física, fortaleza, Y el años... impuesto, no te olvides del impuesto. Y el impuesto, la venta de esclavos pagaba impuestos también. Era perfectamente legal. Ahora, atención, pregunta, ¿era moral el tráfico de esclavos? ¿Era moral? Bueno, nos estamos, nos estamos desviando Es del que él ha debate. planteado la disyuntiva entre lo legal y lo moral. Que la mujer no votase en España hasta que don Miguel Primo de Rivera le concedió el derecho al voto en 1923, era perfectamente legal. Legalmente, las mujeres no tenían derecho al voto en España. ¿Eso es moral? ¿Hurtarle por su condición femenina el derecho al voto a la mitad de la población? ¿Sencillamente porque son mujeres? Era perfectamente legal, España y el resto de Europa. Era perfectamente legal, pero ¿eso es moral? ¿Es moral o es inmoral? Que la mitad de la población... No. Ha quedado clarísimo. Es que estos argumentos, ¿Sabe cuál es el problema, don Eduardo? se destruyen apelando a la moralidad de las Don leyes. Eduardo, pero es que al final... La ley del aborto es perfectamente legal. Perfectamente legal. Querido Román, ¿es moral la ley del aborto? La ley del cambio de sexo que acaba de aprobar la Asamblea de Madrid para los niños de 11 años, a partir del día de la fecha, las niñas podrán tener pene y los niños vagina, es perfectamente legal. ¿Es moral? Señor Fuster, favorable. Fíjense ustedes la importancia de lo moral en las leyes. Don Eduardo, tengo que ponerme la toga con este argumento. póngasela. Pero no por nada. Póngasela. Estoy de acuerdo respecto a la moralidad, pero al final los abogados, que al final somos quienes nos tenemos que enfrentar ante estas realidades, las únicas armas que tenemos es la legalidad. Estamos yendo a un debate mucho anterior, que es cambiar a los legisladores que no tienen moral. Pero es que como no lo tenemos, y lo que no es no puede ser, y además es imposible, lo que tenemos a día de hoy son las leyes que tenemos. Y efectivamente, usted lo ha dicho, es que es inmoral tener una sociedad en Panamá. Sí, pero es que es legal tenerla. Y lucha lo moral contra lo legal. Mientras no cambiemos a esos legisladores, con alguien con una catadura moral mucho más alta... Pues nos llevamos la pasta fuera. Pero es que, don Eduardo, Claro. hablamos primero en término... Esto que estoy tener haciendo las es una sociedades. cochinada, pero como me lo permite la ley, me lo llevo. Eso, llevarse el dinero fuera de una manera ilegal, eso, en fin, ya lo dice su propia palabra, es ilegal y no tiene que ser lícito, efectivamente. Claro. Pero tener una sociedad fuera, mientras se cumplan los requisitos y las normas, es así. No existe ningún problema por tenerla. A partir de ahí, vamos a ir analizando punto por punto todos los que aparecen en la lista, cuánto dinero se han llevado y por qué se lo han llevado. Tiene toda la ¿Para no pagar razón. impuestos? El problema... ¿Por qué ahórratelo togado? No Para es- no pagar impuestos. Efectivamente, O sea, pues ya no lo pierdas tenemos. tiempo Ese- ni energía esa es la buscando el porqué. ilegalidad. ¿Qué hay? Para no pagar impuestos. Esa es la ilegalidad. Pues vayamos adelante. Para eso se lo han llevado. Y además el análisis que usted ha hecho, estas sociedades, porque una sociedad ha de tener un fin. Y ese fin ha de estar enraizado en el objeto de la actividad que desarrolla. La función social del capital, la función social de la empresa, la función Bueno, social eso- del trabajo. Efectivamente, pues todas esas funciones habrá que analizarlas, las tiene o no las tiene. Y ahí es cuando uno, descubriendo todo este listado, ve si efectivamente esta sociedad es lícita o es ilícita, es legal o es ilegal. La moralidad, sí podríamos hablar de ello y sería un debate que engancharíamos con el gato al agua y seguramente con punto pelota mañana. Con el Pero, gato don al agua Eduardo, engancharemos. Pero qué cosas, Pero- la moralidad, pero eso para qué vale. Pero son las armas que disponemos, ¿Eso don cotiza en Eduardo. bolsa la moralidad? No, ¿Cotiza y la en legalidad a los veces paraísos tampoco. fiscales? Y la legalidad a veces tampoco, ¿En don renta? Eduardo. ¿Da intereses la moralidad? ¿Qué arma- ¿Sabes lo que da la moralidad? Decencia. Ya, pero ¿qué armas tenemos? Y hombres libres. ¿Qué armas tenemos, don Eduardo? Hombres libres. Para poder luchar Y contra decentes. ello. Con la legalidad. Eso es lo que da la moralidad. Estoy de acuerdo. Hombres libres y decentes. Cambiemos los legisladores. ¿Cuál Quizá sería... no tan ricos como Pedro Almodóvar o Pilar de Borbón. Ahora iremos a los pero detalles, decentes. pero ¿cuál y libres. sería la solución a su juicio para acabar con la evasión fiscal? Hoy Bueno, la vicepresidenta ha pedido el moralmente, cierre. cambiar los legisladores y hacer leyes mucho más agresivas, mucho más duras. Leyes como, por ejemplo, que La se ley de puede hacer prevención de para... blanqueo de capitales ya es acertada ahora y siempre lo he mantenido. Tenemos unas leyes que pueden ser perfectamente aplicables. Lo que pasa es que o nos faltan medios para terminar de aplicar correctamente esas leyes, o muchas veces la voluntad del legislador y sobre todo del gobierno, del ejecutivo, pues es más laxa de lo que debería. Nosotros hemos visto muchos asuntos y lo vemos en procedimientos de penal económico en los cuales a veces a la Fiscalía o a veces a la Abogacía del Estado pues no da el paso al frente para pedir medidas cautelares por A o B circunstancias. Y se lo pregunta a todo el mundo, no es algo, una opinión particular, es que uno lo ve en los medios de comunicación y es así. Ahora, las medidas que podemos tomar, yo creo que ya tenemos buenas medidas, lo que hay que hacer es aplicarlas. Clarísimo. Bueno, legal o ilegal, moral o inmoral, ya hemos visto que es una práctica
de dudosa, digamos, moralidad, y más aún en personas como Pedro Almodóvar, que en España pontifica en la defensa de un Estado con una alta carga impositiva y luego él se lleva su dinero fuera. Además, ha cancelado la promoción que tenía prevista para su última película. Ayer tampoco fue al estreno. ¿Qué os parece? Si me permites, porque vamos, yo soy el primero que denunció la SICAV de Pedro Almodóvar. De hecho, en mi libro sobre la sociedad SICAV se aparece en la portada. Este hombre es un jeta fiscal. Además, se permite el lujo de amenazarnos. Decir, cuidadito, pero bueno, ¿qué se cree este hombre? O sea, ya cuidado que nos está vigilando. Nos está vigilando. Ya tenemos que soportar, digamos, su carrera cinematográfica, que es verdaderamente lamentable, pero en ella no voy a entrar, desde luego, sino de un punto de vista fiscal. El tener una SICAV de las más antiguas que se crearon en España por la ley Boyer, o sea, ya desde que se creó esa ley en el año 85 ya apuntaba maneras, y ahora que aparezca como apoderado en estas sociedades en Panamá, nos evidencia que el señor Pedro Almodóvar y el consorcio que le acompaña, su hermano y sus acólitos, son jetas fiscales. Y tenemos que hablar en estos términos para que el pueblo español se entere cuando vaya a ver una película de este sujeto, ¿sabes? Porque al final es que se está riendo en la cara de todos los españoles. Y encima que se permita el lujo de amenazarnos, sin dar explicaciones, además. Da una medida, efectivamente, de qué es lo que pretende este hombre. Tener patente de corso para llevarse el dinero a Panamá mientras nosotros estamos aquí en un infierno fiscal. Ya está bien, hombre. Es el paradigma de la gauche divine. Es la izquierda al caviar, como dicen los del Frente Nacional en Francia. O sea, gente que no hay botella, no habrá en su mesa una botella que sea de menos de 1.000 euros, ¿sabes? Y encima se permite el lujo en el 15M de ir allí a apostolar a los perroflautas que veis diciendo que había que era partidario de la progresividad fiscal y que desde el Partido Popular le hayan estado tolerando. Hay que tener cara, más cara que el cemento, la misma cara que tiene que para haber hecho esta carrera cinematográfica que objetivamente dentro de 100 años dirán, bueno, estos en España estaban locos, ¿no? Es decir, ya no solamente el haber minado moralmente a la sociedad, porque va todo concatenado, sí, claro, o sea, minas moralmente a la juventud con este tipo de películas de este hombre. Son tóxicas. ¿Sabes? Que además, por cierto, los del PP aplaudían con sus orejas cuando le daban los Oscar. Y luego encima es un jeta fiscal. El compromiso de estos, podemos decir, referentes morales, no solamente Pedro Almodóvar, sino Rosa Quintana, que también tiene unos 20 sociedades SICAV, el compromiso con la sociedad a la que tú presuntamente te diriges y apostolas como una especie de obispo laico, se demuestra contribuyendo con los impuestos. Es que este hombre, de todo lo que ha ganado, que ha debido ser una fortuna, no ha contribuido absolutamente nada. Y encima se permite el lujo de amenazarnos. Yo desde luego estoy sublevado con él. Y desde luego que el ministro de Hacienda, Montoro, que nos tiene a todos crujidos a impuestos, el IVA, que es una salvajada, que tolere de alguna forma esta amenaza, porque es que este hombre ha amenazado en público. Desde luego es que pero en cualquier país... los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación... los más débiles. Este hombre, en un país normal, estaría mismo esposado, estaría esposado y ahora mismo tomándole declaración para que se supiera... En Estados Unidos, en la patria de la libertad económica, del capitalismo neoliberal, en Estados Unidos, este sujeto... Estaría en prisión. Estaría en prisión. ¿Han pasado en prisión? Claro. Estaría en prisión. Snipes, por ejemplo. Estaría en prisión. Sí. ¿Es así? O sea, como estuvo Sofía Loren en Italia, que estuvo en prisión. Y sin ningún tipo de... porque son países libres, pero es que aquí en España llevamos 40 años, que es que encima nos están mirando y dice que llueve. Es que es increíble, desde luego, vamos. El problema, yo creo que radica básicamente en las manifestaciones de Pedro Almodóvar, es que resulta hasta obsceno. Y ahora entramos otra vez en la moralidad y ahora sí que con razón, don Eduardo, desde mi punto de vista ahora te quitas la toga. Ahora me quito la toga y le digo de verdad, es obsceno e inmoral que alguien venga dando lecciones, efectivamente desde el movimiento 15M, igual que muchos adláteres, igual que mucha de su camarilla, ¿no?, de la que se rodea, o precisamente de partidos políticos en los que tiene mucha afinidad. Y van dando lecciones, pero es que luego nos encontramos en las portadas, día sí, día también, semana sí, semana también, que haya gente que le financia, le cubre los gastos, por decirlo eufemísticamente, regímenes totalitarios, que no se ha tributado correctamente con sociedades también, por ejemplo, pues para evitar una tributación a nivel personal se utiliza una sociedad para tributar por impuestos de sociedades. Y se utiliza esos canales. Pero es que da la casualidad que no solo es el Partido Popular. Y meto también al Partido Socialista, no solo es el Partido Socialista, esas antiguas políticas. Es que las nuevas políticas, hay nuevos partidos que también tienen estos problemas. ¿Cuál es esa catadura moral para darnos lecciones? Quien esté libre de toda culpa, que tire la primera piedra, pero que no tire a dar. Esa es la cuestión que nos tenemos que plantear. Pedro Almodóvar es la izquierda de Dominique Strauss-Kahn.
Del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Como Internacional. Rodrigo Rato. O sea, ¿qué organismos internacionales la tenemos? La Gosdivin, que se pega como un piojo a la pancarta contra la privatización que el Partido Popular pretendía hacer de la sanidad pública en Madrid, y él estaba todos los días en esas manifestaciones agarrando la pancarta. Porque lo que Pedro Almodóvar pretende es que la sanidad pública madrileña y española se pague con el sudor y los impuestos de los otros, nunca con los míos. Nunca con los míos. Es eso, Dominique Strauss-Kahn en versión cinematográfica, ¿no? Con un ataque de priapismo financiero que lo que quiere es ganar más, sacar más rentabilidad sin dejarse ni un euro en impuestos en España. Por estas cosas son los auténticos antipatriotas. Exactamente. Esa es la cuestión. Entonces, claro, como es un referente moral y artístico de la izquierda, merece figurar en el mismo altar en el que está Andrés Bódalo, otro referente moral. Este era el de la ceja. Este era el de la ceja, sí, pues claro. Era de los del grupete de la ceja. La ceja Zapatero, convenio fiscal Claro. con Panamá y su... Pero resulta que tenemos los impuestos muy altos para el señor Almodóvar, que ha ganado una fortuna. Tenemos unos impuestos altísimos. Y es verdad, Beatriz, tenemos unos impuestos altísimos. Tenemos una política fiscal confiscatoria. Pero eso no ampara el pillaje, que algunos individuos, no me estoy refiriendo a estos, porque ahí ya se tendría que poner la toga Juan Ignacio, que algunos individuos practican con sus fortunas al amparo de una clase política que es cómplice. Y es cómplice porque muchos de ellos están en esas listas de paraísos fiscales. Muchos de ellos. El caso, para mí, más escandaloso de todos... Perdona. A él vamos, es que coges carrete de Eduardo. Si miramos al resto de implicados, en España, la infanta Pilar, la hermana del rey Juan Carlos, bueno, pues tuvo su dinero en una sociedad opaca hasta menos de 24 horas antes de que su hermano abdicara del trono. Y además creo que lo abrió también justo a su llegada al trono. Qué casualidad, ¿no? Esta señora se hace presidenta de esta sociedad. ¿Cómo definirla para que no me empapelen? Offshore. 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 Qué cursi, qué snob. Offshore. Pues se hace presidenta justo, fíjate qué casualidad. Agosto del 74. Primera abdicación, ¿no? Primera Franco renuncia. abdica porque está muy mal físicamente, está muy enfermo, y abdica y pasa a ocupar la jefatura del Estado su egregio hermano. En ese momento, esta señora, esta infanta de España, se hace presidenta de esta sociedad. Y lo es a lo largo de estos 40 años. Y en el momento, como tú has dicho muy bien, 24 horas antes de que su hermanito abdicase, ella deja la sociedad. No vayamos a salpicar al nuevo rey para una monarquía renovada. Bueno, pues has acabado salpicándole. Bueno, Has acabado salpicándole. este era uno de los casos, pero hay que Hay que distinguir. ver lo que sucede en este país con las hermanas de los reyes. Hay que distinguir entre varios casos. Por ejemplo, ¿le dais credibilidad al complot que apuntan desde Rusia, que dicen que existe una campaña de desprestigio hacia Yo creo que Vladimir sí que Putin? existe una campaña de desprestigio, absolutamente. O sea, los paraísos fiscales están en manos angloamericanas. Decir que Putin tenía cuentas, sociedades, es lo mismo que haber dicho pues que Ronald Reagan tenía un rancho de ganado en plena Siberia. Es que es ridículo. Es que son mundos antagónicos. ¿Por ¿Cómo qué le es vas a dar ridículo? tu futuro político? Porque claro que los Estados Unidos sabe quién tiene las cuentas en los paraísos fiscales. Si todos los movimientos en dólares pasan a través de una cuenta agente en Estados Unidos, si los dólares Es que van darle de un punto global a otro tienen que pasar por Para los que Estados quede Unidos. claro, lo que estás diciendo es que es como darle tu dinero al enemigo. Absolutamente, darle tu futuro político, darle tus secretos. Es que se cae por su propio peso. Es más, sería interesante saber quién está detrás del consorcio de periodistas internacionales de investigación, saber su financiación, porque me llama mucho la atención de que se ha mencionado el nombre de la familia Le Pen. Sí. La familia Le Pen también es muy antiatlantista, es anti-yanqui, anti-Estados Unidos. Y anti-Unión Europea. Y anti-Unión Europea. Y decir que un amigo de Marine Le Pen
ha hecho un movimiento de 300.000 euros, que esto comparado con los Puyol es pecata minuta. Y a partir de ahí, el diario El Le Monde, que estamos hablando de periodismo socialista pata negra, está intentando allí darle al bombo diciendo que fíjate, o sea, mucho cuidado con este consorcio de periodistas de investigación, mucho cuidado con quien los está financiando y mucho cuidado con meter en el mismo saco a personas que aplicando el propio sentido común, o sea, ¿va a tener George Bush una cuenta en un banco ruso? O en la Siberia, es que son mundos antagónicos, es que verdaderamente ridículo. Lo que pasa es que están ya ahora las maniobras de intoxicación y los objetivos, digamos, políticos que va a tener toda esta situación, porque al final me da la impresión que está hecho para laminar lo que podemos considerar las grandes esperanzas de Europa, que son Putin y Le Pen, para luego de alguna forma aplicar, como bien ha dicho Eduardo, una nueva amnistía fiscal para los otros. Y ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga y poner bien la lupa. Es decir, me parece muy bien que se investigue, que salga la hermana del rey emérito, que salgan personajes, pero queremos un periodismo también riguroso. No metamos en el mismo saco a personajes que no tienen nada que ver con eso, es que juegan en otra liga. Absolutamente. Y meter, como ha hecho el Le Monde, a la familia Le Pen, que está ahora mismo en Francia al borde de tomar el poder y dar un giro de 180 grados a la política europea, decir que está metida ahí porque un amigo íntimo de Marine Le Pen ha hecho un movimiento de 300.000 euros, a mí sinceramente me da la risa. Y me parece que es muy poco riguroso por estos periodistas. Que es lo mismo que se está haciendo, mientras no se demuestre lo contrario, con el exministro Cañete. Le están haciendo responsable de los dineros de su mujer, de una familia de mucho abolengo andaluza. Bueno, pues, ¿a nombre de quién está el dinero? De ella, ¿no? Claro, la responsabilidad jurídica tiene que ser objetiva hacia las personas, claro, no hacia los parientes ni los amigos. De responsabilidad jurídica, en fin. No niego que la teoría de la conspiración pueda existir y me parece correcto, pero yo, haciendo un poco de repaso de las noticias que han salido últimamente respecto a... ¿Has visto cómo desdeña nuestros argumentos? No, me parece correcto, me parece bien y estoy de acuerdo, las teorías de la conspiración dan para mucha literatura, pero si hacemos un análisis muy somero, hace menos de un año vimos los números de las cuentas bancarias de la hija de Chávez y sabíamos las cantidades que tenía y dónde los tenía. Hemos visto que el régimen cubano, el régimen venezolano tienen cuentas en Suiza. Es decir, yo creo que hemos hecho una evolución de esa Guerra Fría en la cual la Unión Soviética no se iba a Estados Unidos porque era el capitalismo recalcitrante, reaccionario y totalmente endiablado, a que ahora poderosos caballeros don dinero y que yo creo que de una u otra manera sí que puede existir esas conexiones. Si nos vamos al caso concreto de Putin, sí que me he llevado las manos a la cabeza cuando veo que la conexión es que el Putin conoce al padrino de su hija que puede que tenga una cuenta en un paraíso fiscal. Qué argumento tan sólido. Ese no es un argumento sólido, pero... Don Eduardo, no nos vamos a quedar en la Guerra Fría, que parece que va dentro de poco vayamos a pulsar el botón rojo. Estamos hablando de la guerra calentita, o sea, la de Siria. Sí, pero don Eduardo, los rusos... Putin le ha quitado Venezuela, el liderazgo Cuba, de Occidente puede tener perfectamente Estados Unidos, le ha quitado el liderazgo occidental a Estados fiscales. Unidos en Próximo y Medio Oriente. Pero pueden tener dinero en paraísos fiscales Unidos norteamericanos, europeos. Perdona. Pero pueden tener el dinero en paraísos fiscales. No perdona. Tanto norteamericanos como es difícil europeos. porque, insisto en la misma reflexión. Primero, que no le pasa el dinero a tu enemigo potencial. Y segundo, que todas las transferencias en dólares pasan por bancos agentes norteamericanos, estadounidenses. Entonces, no me imagino a Putin haciendo una transferencia. No, yo no digo por Putin, pero he hecho no sería muy ampliar fácil un poquito más. Vamos a ver, a regímenes venezolanos o regímenes, por ejemplo, Juan cubanos. Ignacio, vamos a ver, ¿tú crees que si Putin... No es Putin, estoy diciendo, no es Putin. Fuera un chorizo de la categoría de los ibéricos, cualquier familia de chorizo ibérico, catalana, andaluza, valenciana o castellano-manchega, de esa categoría, además de tonto, y tuviera su inmensa fortuna en manos de bancos norteamericanos, anglo-norteamericanos o deudores de Wall Street, ¿no lo hubiera aprovechado el presidente de los Estados Unidos para desacreditarle a nivel mundial? ¿No podría haber realizado una estructura a través de sociedades, pantallas en las que no sepan que está Putin ¿No crees que no hubiera utilizado don Eduardo? Esa arma formidable para decirle a los rusos y al mundo entero, este señor es un chorizo de la categoría de los chorizos ibéricos? No es catalán, no es andaluz, no es castellano-manchego, no es valenciano, es ruso, pero es un chorizo como los que se crían en ese país.
Don Eduardo. ¿No crees que los Estados Unidos hubieran hecho eso? Sociedades pantalla. Pero la sociedad pantalla tiene sus talones de Aquiles, los hemos visto ahora mismo. Es que El talón de Aquiles es la vaguería, la falta de trabajo y la falta de planificación. Y siento decirlo así, pero es una realidad. Vamos a ver. Cuando uno como abogado analiza cuáles son las operaciones que han hecho, lo primero que ve es una soberbia y una desidia para operar y realizar. La gente se cree que estos son oficinas, estos son cocoteros que hay ahí en... Sí, por eso. Son cocoteros, un tío debajo de un cocotero con papeles y claro, pues habrá venido uno y se los ha llevado. O sea, realmente si tú, la cuestión de los paraísos fiscales, si tú das todo tu poderío económico a este tío del cocotero, te expones a que te salgan toda esta información. O sea, ya ha pasado con las listas que hemos hablado.